Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga. Oye, esto de esta pregunta pues, me inquieta también a mí. O sea, ¿es realmente se pueden eliminar indefinidamente los derechos constitucionales que tenemos los puertorriqueños? Lamentablemente sí, padre. Eso es lo que está ocurriendo al día de hoy. El primer circuito de apelaciones en Boston, que es el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Puerto Rico y otros estados que están incluidos en ese circuito, determinó recientemente en el caso Pavón versus OAT, Oficina de Administración de Tribunales, en un caso de derechos civiles que el mismo tiene que estar paralizado hasta tanto la ley promesa, que es el título 3, la quiebra de Puerto Rico, que está viéndose en el Tribunal Federal, se dilucide. Ok, pero Entonces, ¿qué tiene que ver los derechos constitucionales con promesa? Lamentablemente, el cantazo es tan duro, y yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Los derechos constitucionales son los que el Estado le reconoce a usted como individuo frente al gobierno. Es decir, el gobierno no puede entrar a su casa, allanar sus pertenencias, darle una pela, arrestarlo sin ningún tipo de motivación o motivo fundado, como se le dice. Tampoco puede discriminar contra usted por el hecho de usted ser de raza negra o por su religión o por su ideología o por sus creencias como tal. Así que eso es básicamente lo que significa los derechos constitucionales que se reconocen por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. La Ley Federal para los de Derechos Civiles, que fue aprobada al principio de los 60, que fue el legado que dejó John F. Kennedy, que después vino Lyndon B. Johnson, fue una lucha que llevó Martin Luther King y entre otros líderes cívicos para que se aprobara esta ley, reconoce que tú presentes una demanda en contra de los funcionarios que actúan socolor de autoridad, es decir, que son miembros del Estado, o que lleven una práctica discriminatoria o que cause daños a un individuo privado. Así que esta ley lo que permite es que usted vaya al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico o al Tribunal Local, el que usted escoja, y argumente de que sus derechos fueron violentados, por ejemplo, por un policía que con razón pues vio y lo arrestó y no lo llevó al tribunal, por ejemplo, lo agredió, o que usted fue discriminado, como dije anteriormente, por razones de raza, sexo, religión, etcétera. Y pues usted tiene esa garantía constitucional de que el Estado no va a abusar de usted, porque si lo hace, entonces usted puede demandar a los funcionarios en su capacidad individual. El Estado, que entiéndase el gobierno de Puerto Rico, determina si va a representar o no a esos funcionarios, que es lo que llaman la Ley 9, ahí donde precisamente yo trabajaba en el Departamento de Justicia hace unos años atrás. Esa Ley 9 permite que el Estado represente a los funcionarios y después determine si va a pagar o no la sentencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que mi interpretación de lo que está haciendo el Tribunal Federal, entiéndase el primer circuito, es tan aberrante porque está paralizando los procedimientos que todavía no se sabe si va a venir una sentencia final y firme eventualmente. ¿Y qué ocurre? La quiebra lo que busca es paralizar las ejecuciones de sentencias que están líquidas, que entonces el gobierno no puede pagar, pero eso no significa que el procedimiento continúe. Es decir, se está yendo tan premeditado y tan profiláctico, y por usar una palabra ¿verdad? De domingo, pues que evita que entonces cuando usted tenga una reclamación, pues usted no sabe cuándo va a poder ver su caso en corte y, peor aún, la evidencia, los testigos mueren, los documentos se pierden, los testigos después se arrepienten de hablar, etcétera. Entonces, la justicia tardía, pues obviamente no es justicia. Pero tratando de entender un poco la irracionalidad de esto, pero ¿por qué lo detiene? Es más que todo por el asunto de lo que puede hacer el resarcimiento económico que pueda haber, y por eso es que lo están considerando, lo están deteniendo. El gobierno, ese es el argumento que presentan. Claro, pero es que uno no sabe si va eventualmente a perder o no el gobierno. Exacto. Y entonces, y además, el gobierno determina motu propio, o sea, por su haber, si va a pagar o no esa sentencia. O sea, el Estado no tiene la obligación de pagar una sentencia de, por ejemplo, un policía que violó los derechos civiles de un ciudadano, dándole una pela, por decirlo así, porque es un acto intencional. Y entonces ahí el Estado dice, bueno, no, pues el individuo es el que responde de su bolsillo y pues ya eso es otro procedimiento. Pues precisamente como el gobierno tiene la potestad de determinar si va a pagar o no esa sentencia, pues no hay que aplicarle la ley promesa tampoco. Entonces, o sea, el stay o la paralización de lo que estamos hablando.
Así que el caso se llama Pavón versus, como dije anteriormente, versus Oficina de Administración de los Tribunales. Estamos pendientes a que baje una determinación de Boston. El caso no se ha comentado mucho al respecto. Yo he tratado de decir solo a las personas porque está paralizando indefinidamente todos los casos de derechos civiles. Yo como activista de derechos civiles y como abogado de derechos civiles que practico en el Tribunal Federal, me preocupa grandemente y creo que se debe crear conciencia sobre él. ¿No? Y también porque si eso está pasando y le pasara, Dios nos proteja, pero nos pasara a cualquiera de nosotros, pues básicamente estamos en cierto modo de alguna manera desprovistos de lo que se supone que sea ese derecho constitucional que existe y que ahora lo tienen parado por una dichosa ley promesa. Padre, somos el único territorio, no incorporado en esta situación, pero el único territorio a nivel de todo Estados Unidos, entiéndase 50 estados y sus territorios, el único estado que al día de hoy no puede ejecutar sus derechos constitucionales ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, porque una ley federal está yendo por encima de los derechos constitucionales que se supone que sea al revés. Madre mía, la verdad es que esto me sorprende porque uno pues entendía un poco lo que quiere hacer promesa, pero está teniendo unas ramificaciones que van mucho más allá de la situación económica. Así es, yo exhorto a las personas a que busquen la información, a que de alguna manera hagan ruido, llamen al Congreso, porque algo hay que hacer. O sea, nosotros no podemos quedarnos esperando a un panel de 3 jueces o después eventualmente de 9 o de 12, dependiendo cuál sea la decisión de final, o que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su día, si decide ver el caso, que de 1001 nada más se ve, pues hay que hacer ruido para que se enmiende la ley promesa a nivel político, entiéndase el Congreso de los Estados Unidos y el Senado federal, y para eso está la comisionada residente en Washington, que podemos empezar por ahí. Los teléfonos están en mi página de internet, valenzuelalo.net, de manera que se haga conciencia, porque uno no sabe cuándo te pueda pasar a ti que te violen los derechos civiles. Uno lo puede ver hacia afuera, yo lo puedo ver como abogado, pero uno nunca sabe cuándo te pueda ocurrir. Sí, ¿no? Y no esperar entonces a que le pase a uno para entonces uno querer ser vocal en un asunto, sino que sea algo que podamos hacerlo para todos. Pues nuevamente, ya la página ya la habías comentado, pero número de teléfono. Sí, 787-756-4053. Pueden seguirme en Facebook, que la página del bufete es bastante activa en esto. Valenzuela Alvarado LLC. En YouTube, Valenzuela TV, Valenzuela Alvarado TV, que también se suben los programas de mi gente y las intervenciones, incluyendo otras, relacionadas a este y otros temas adicionales. Así que los exhorto a que se comuniquen. Pues que mucho que aprender y que mucho que estar pendiente de lo que está pasando. Gracias, licenciado, por traernos esa información. Nosotros vamos a hacer la acostumbrada pausa, pero continuamos conversando con Aida Marrero de HR Blog y también